En esta ocasión vamos a revisar la región del Medio Oriente en el proceso de la posguerra fría, ¿no? Parte de la actualidad, pero con un fuerte énfasis al estudio de lo que va a ser su historia y su geografía, como lo hicimos en las regiones anteriores. En primer lugar, hay que considerar que hay pocas regiones en el mundo que tengan tantos estigmas, un poco tengamos tan mala información sobre lo que es la región. El Medio Oriente, siempre que pensamos en él, hace referencia a esta visión un poco romanticista del Oriente, ¿no? El Oriente lejano, exótico, de las pirámides, del desierto, o inclusive más en la actualidad con una criminalización de la región, porque piénsenlo ustedes, ¿cuál es la primera imagen mental que viene a nuestra memoria cuando pensamos en Medio Oriente? Comprenderán que hay mucho énfasis a asociar al Medio Oriente con terrorismo, con ataques suicidas, con conflictos internos, con guerras. Sin embargo, es mucho más que eso. Esta visión orientalista que habla un autor llamado Edward Said, con el cual nos refiere que el Medio Oriente es mucho más que esta visión exótica occidentalizada, ¿no? de lo que implica. Y ahorita vamos a ver a continuación por qué. Respecto al nombre de la región, tenemos aquí un problema igual de definiciones, porque no hay una única forma de definir y delimitar geográficamente a la región del Medio Oriente, porque está en intersección entre tres continentes, que es África, que sería también, por supuesto, Europa y Asia. Pues tener una clara delimitación ha sido complicado porque ni siquiera el criterio clásico, que es la lengua, el árabe, nos sirve para definir claramente la región. Árabe habla sobre todo, por ejemplo, en la península arábiga, pero no en el norte de África. Sin embargo, en el criterio religioso que va a ser el Islam, el norte de África, varios de estos países sí profesan el Islam, pero no hablan árabe. E incluso, por criterio religioso, tendremos la inclusión posible del Asia Central. Sin embargo, hay otros grupos étnicos fuera del árabe, ¿no? Pero sí profesan el Islam, por ejemplo. Es decir, tenemos una gran diversidad de países y no es fácil decir que el Medio Oriente incluye uno u otro. Siguiendo el criterio religioso, inclusive Indonesia, que es un archipiélago lejano, muy cercano a la India, podría ser también considerado parte del Medio Oriente. Sin embargo, esto no es así. Tenemos otros nombres que aquí pueden leer, con los cuales se hace referencia a la región, y creo que aquí el principal problema o lo que debemos considerar es que es un término que no se originó en el interior de la región, sino de nueva cuenta fue un título externo que se le va a acotar a la zona más o menos en el año 1850 por parte de los británicos. Es un momento clave, piénsenlo ustedes, es el preámbulo del inicio de la Primera Guerra Mundial, ante lo cual en estos momentos de la historia toda esta zona que pueden aquí observar estaba bajo el control del Imperio Turco-Otomano, que ahorita vamos a revisar. Por tanto, a los británicos y aparte de las potencias europeas les preocupaba esta situación porque una desintegración del Imperio Turco-Otomano implicaba una rivalidad por tener y aprovecharse de esta región o de estas zonas que estaban quedando como vacías, ¿no? Ante lo cual un término como enclave que se empezó a difundir por parte de los británicos fue la cuestión de Oriente, para hacer referencia a que esa zona, ¿no?, iba a ser en un futuro una clave de rivalidad como tal cual fue, ¿no? Ahorita vamos a ver a continuación lo que sucedió. Ya habíamos visto en otras regiones que la cuestión de la historia es fundamental para entender no solamente el pasado, sino también el presente y la perspectiva de una región. Para el Medio Oriente es exactamente igual. En este caso, me gustaría resaltar algunos puntos de la historia. Número uno, la existencia de grandes imperios desde hace muchísimos milenios. Tenemos aquí la cuna de las grandes civilizaciones de la humanidad, inclusive, no solamente de la región, sino de toda la humanidad entera. Número dos, la expansión de grandes imperios es una tendencia o casi una norma histórica y con su inclusive tendencia a la expansión territorial por parte de estos grandes imperios.
Número 3, las raíces históricas que explican varias rivalidades en la zona, como vamos a ir viendo. El número 4, cómo se va a dar la expansión del Islam va a ser clave para entender también la realidad y la actualidad de reivindicaciones que se suscitan inclusive en el presente, como aquellas del Estado Islámico, tienen que ver cómo surgieron los califatos en la historia. Número 5, el gran dominio que por muchos años mantuvo el Imperio Turco Otomano va a ser fundamental para entender por qué para Europa la amenaza de Medio Oriente no es nueva, sino que ya viene desde años atrás. Y número 6, observar que las fronteras políticas actuales de la región son en realidad muy recientes. Tenemos estados muy nuevos que no han logrado consolidarse y que nos explican también las rivalidades políticas que existen ahorita. Bueno, para argumentar lo que acabo de decir, aquí tenemos la expansión desde el año 3000 a.C., lo que sería la expansión de Egipto, más adelante Imperio Hitita. Vean la expansión territorial, ¿no? Algunos reinos de lo que es actualmente Israel. Aquí ya empieza la expansión territorial de estos grandes imperios como van a ser los asirios, el control de las fuentes de agua va a ser importante, Babilonia. Más adelante tenemos la expansión de los persas. Aquí hago una detención del video porque me interesa resaltar que para los persas, lo que es actualmente Irán, es un gran orgullo, ¿no?, para los iraníes sostener que ellos fueron un gran imperio y rivalizan mucho con Arabia Saudita. Aquí pueden observar que la península arábiga no fueron conquistados por ellos y de aquí ya viene una rivalidad ahí histórica entre los persas, ¿no?, y sus herederos, los iraníes, a diferencia de los árabes. Continuando, tenemos la expansión del gran imperio de Macedonia y otra vez la extensión territorial, ¿no?, como una norma. La expansión del Imperio Romano, hago una pausa del video para que observen que este es el máximo que va a alcanzar el Imperio Romano y que para los europeos casi que aquí comienza la civilización humana, pero observen la línea del tiempo. Hablamos ya del año casi cero al nacimiento de Cristo y que el Imperio Romano en realidad va a retomar muchos de los avances que ya se tenían desde el Medio Oriente en algunos imperios anteriores. El Imperio Romano se va a partir en dos. Lo que queda más al oriente va a ser el Imperio Bizantino, que va a mantener también control muchos años. Después los sanádidas, expansión territorial máxima, ¿no?, de nueva cuenta. Aquí hago una pausa, esto es fundamental, ya decía yo, el califato. Con el califato se va a expandir no solamente una forma de organización política, sino también el Islam. Vean aquí, podemos entender por qué el norte de África e inclusive el sur de España tienen esta influencia, ¿no?, musulmana muy representativa. De acuerdo a este criterio histórico, el norte de África sí puede considerarse el Medio Oriente y vean que la extensión va a ser a gran parte del dominio de Asia, lo que es actualmente Afganistán inclusive, ¿no?, y el Asia Central. Sin embargo, bueno, aquí tenemos la explicación de por qué las reivindicaciones actuales de Estado Islámico por mantener control sobre todo en esta región y lo peligroso que es que ellos argumenten que quieren volver a formar un gran califato como antes, ¿no? Otra vez la expansión territorial al máximo. Seguimos con la línea histórica para revisar rápidamente los Seljuks, que también va a formar un imperio temporal, no va a durar mucho tiempo. Las cruzadas en el intento de reconquistar Tierra Santa. Más adelante Saladino y el gran imperio que va a lograr también nuevamente la región. Los mongoles que temporalmente van a llegar sobre todo a la parte de lo que es actualmente Turquía. Y aquí voy a hacer una pausa, estamos hablando más o menos del año 1700, surge este gran imperio que se va a mantener hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, hablamos de siglos de duración y va a ser la gran amenaza europea porque vean ustedes que va a tener control de una zona fundamental que va a ser el mar Mediterráneo. Es la ruta del comercio. Los otomanos van a tener, turcos otomanos van a tener control de estos canales, digamos, de distribución comercial, sobre todo vía marítima, por tantos años, que va a ser la gran amenaza para Europa. Eso es lo que va a llevar a Europa inclusive a buscar nuevas rutas comerciales y lo que va a llevar, por ejemplo, a España a América y lo que al Reino Unido lo va a llevar
a lo que es África, ¿no? Inclusive más adelante a la India, pero buscando sortear el control que por muchos siglos va a tener el Imperio Turco Otomano y que, insisto, va a tener su dominio hasta la Primera Guerra Mundial. Aquí sigue la continuación de la historia. Te tengo. Esto es ya prácticamente después de la Primera Guerra Mundial. Con la desintegración del Imperio Turco Otomano, lo que van a lograr los países europeos es disputar justamente esos territorios que van a ser abandonados por el colapso del Imperio Turco Otomano, y viene la apropiación, sobre todo por parte de Francia y del Reino Unido, de estos antiguos territorios antes dominio del Imperio Turco Otomano, y que por supuesto van a dar pie también a su expansión hacia el norte de África e inclusive parte de Arabia Saudita. Y vean, observen que sigue esta línea azul muy marcado con las rutas de comercio, tanto marítimo como terrestre, y el paso sobre todo estratégico por los canales. Seguimos con la historia, va a tener control, dominio Europa por muchos años hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Y esto es porque el Reino Unido, Francia deciden poner fin a sus colonias, pero por mucho tiempo después. Las fronteras actuales que conocemos del Medio Oriente datan, vean ustedes la línea del tiempo, prácticamente de finales de 1940, cercano a 1950, e inclusive países como Argelia van a mantener un dominio por parte de Francia hasta un 1960. Es decir, tenemos división política, que es la que actualmente conocemos, demasiado reciente. Vean ustedes la línea del tiempo. Es nada a la historia de la larga duración, ¿no?, que diría Brodel, de expansión territorial de grandes imperios. Eso es la norma del Medio Oriente. Estas fronteras que conocemos posiblemente no duren mucho tiempo y en un futuro puedan cambiar, porque es la dinámica propia de la región, y que son muy artificiales estas fronteras, ¿no? Vean ustedes trazadas casi hasta con una regla, y esto quiere decir la forma en que se hizo el reparto por parte de los europeos. Siguiendo esta línea del tiempo, el problema que tenemos después con la creación del Estado de Israel, 1947, que va a ser sobre el aspecto específico de la creación del Estado de Israel. Debe tomarse en cuenta que este fenómeno, que se suscitó en el año de 1947, va a tener repercusiones no solamente en ese momento, sino a lo largo de toda la historia del Medio Oriente hasta la actualidad. Oficialmente, el Estado de Israel se crea en territorios considerados anteriormente Palestina. Era una zona que políticamente estaba administrada en realidad por dos grandes potencias, que era Francia y el Reino Unido. Sin embargo, en el año de 1947 se decide que, posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de los imperios, la creación de las Naciones Unidas, es una opción devolver a los judíos territorios que ellos consideran sagrados, y se da oficialmente la creación de este nuevo Estado. Sin embargo, evidentemente, tanto los palestinos como todos los países vecinos que recientemente se estaban independizando no vieron con buenos ojos la creación de este Estado, lo vieron como una intromisión, sobre todo de Occidente, ¿no?, específicamente por parte de Europa y también de los Estados Unidos, que en su intento de detener el comunismo había establecido este país en forma artificial. Se suscitan a partir de ese momento una serie de guerras que se van a mantener, como va a ser la Guerra Árabe-Israelí de 1948, la Guerra de los 6 Días en 1967, la Guerra del Yom Kippur en 1973, y así hasta la actualidad se ha mantenido en realidad una zona de inestabilidad, no solamente entre palestinos y judíos o israelitas, sino en realidad también entre el Estado de Israel en sí y todos los vecinos colindantes, sobre todo países como Siria, como el propio Jordania, Líbano, Irak, Egipto, que fueron involucrados en alguna forma en estas guerras anti-Israel, y que hasta el día de hoy sigue siendo un motivo de disputa en la región. Ahí tenemos los eventos más recientes. Recuerden ustedes que la larga duración implica no enfocarnos específicamente en eventos concretos y en una visión de una historia cronológica, lineal,
Retomo aquí entonces algunos eventos solamente enunciados, cada uno sería motivo de un video, solamente para resaltar que durante la Guerra Fría la región del Medio Oriente se vio involucrado en esta lucha de poder entre la URSS y los Estados Unidos en forma un poco indirecta. Fenómenos como la revolución iraní, la intervención por parte de la URSS en Afganistán, la guerra de Irán-Irak van a tener también tintes y connotaciones en el contexto de la Guerra Fría, donde detrás van a participar por su parte la URSS, sobre todo acercándose mucho a Irán, y por su parte los Estados Unidos acercándose a algunos países como sería el caso de Irak. Más adelante, ya con el fin y el colapso de la Guerra Fría, el colapso de la URSS y la desestabilización sobre todo del mundo considerado comunista, lo que vamos a tener es que en la región del Medio Oriente se va a dar una especie como de vacío de poder en esta guerra de alianzas y va a venir un país, sobre todo un líder, buscando reordenar, digamos, el Medio Oriente y articular movimientos de unificación con esta vieja tradición de crear grandes imperios, ¿no? Bajo esos ideales es que Saddam Hussein interviene en lo que va a ser Kuwait en el año de 1991, ante lo cual Estados Unidos responde con una invasión directa a este país. De ahí a la fecha se van a mantener intervenciones por parte de los Estados Unidos en la región del Medio Oriente. Por supuesto, un parteaguas fundamental va a ser el ataque a las Torres Gemelas en el 2001. A raíz de este evento va a venir abiertamente una intervención justificada, ¿no?, en cierto sentido, por los Estados Unidos en búsqueda de líderes terroristas acusados de haber perpetrado los ataques. Así es que vamos a tener la guerra de Afganistán en el año 2001 al 2015, que va a ser una guerra francamente muy cruda, ¿no?, en el sentido de las intervenciones y que prácticamente dejaron destruido a ese país. Lo mismo se va a suscitar más adelante en el 2003, donde nuevamente Irak es intervenido por parte de los Estados Unidos. Se quiso hacer lo mismo con Irán, sin embargo Irán mantiene este vínculo muy cercano con Rusia que hace que no sea intervenido tan directamente como otros países. Si esto fuera poco, en el 2010 se suscita lo que sería la Primavera Árabe, un movimiento masivo en búsqueda de deposición de líderes que se habían mantenido por muchos años en el poder, un gran conjunto de fenómenos. Lo que interesa resaltar en este punto es que la región entra en un vórtice, digamos, de inestabilidad política, del cual no se ha podido reponer. Caen numerosos líderes que tenían muchísimos años en el gobierno, sin embargo se crean vacíos de poder donde ahora nuevos líderes, sobre todo ligados con el terrorismo, buscan ocupar esos lideratos. Así se entiende Al Qaeda, así se entiende Estado Islámico y en realidad ahora tenemos, ¿no?, este vórtice también de situaciones que no han podido concluir, como vamos a ver más adelante. Siguiendo con esta visión sistémica, ya habíamos visto que la geografía también es fundamental para entender lo que sucede en la región. Este mapa es muy general, ¿no?, sobre la situación del Medio Oriente. Observar, pues evidentemente, el dominio del desierto, sobre todo en la parte del norte de África, en la península arábiga. Sin embargo, hay algunas zonas que se antojan también relevantes por su orografía, como sería la zona de Turquía, la parte de Levante, la parte también, por ejemplo, cercana al mar Mediterráneo. Entonces se encuentran las principales ciudades y capitales de estos países, la relevancia visible, sobre todo del río Nilo. Sin embargo, hay también puntos estratégicos, ¿no?, que son los estrechos. Aquí te invito, antes de que yo te mencione cuáles son los más importantes, a que hagas tú un ejercicio, ¿no?, autodidacta de destacar dónde consideras tú que están los principales puntos geoestratégicos del Medio Oriente. Bueno, si fuiste buen observador, podrás haber visto algunos de los puntos más importantes que siguen teniendo relevancia en la zona. Comencemos por lo que sería el estrecho de Bósforo, junto con el estrecho de los Dardanelos. Esto en realidad es una posible vía de salida de Rusia hacia el mar Mediterráneo,
Por supuesto, también es una zona importante para Turquía, como lo es también para la parte europea. Históricamente este estrecho ha sido peleado por muchos años, ahorita está bajo el dominio de Turquía, sin embargo está en la mira de muchos países por su relevancia. Otro de ellos sería el famoso Canal de Suez. El Canal de Suez, aquí lo podemos ver más de cerca, ¿no? Es una posible salida, es una creación artificial este canal, sin embargo es un acortamiento de rutas marítimas, imagínate, para rodear prácticamente todo África. Es la salida a el Océano Índico, conecta a lo que sería el mar Mediterráneo a través del Golfo de Suez, ¿no? Y su salida hacia el Mar Rojo. Entonces, este canal por muchos años ha sido motivo de disputa. De hecho, fue lo que tuvo como el motivo de la presencia británica en la región en su momento, el dominio, el control, que ahora está también en rivalidad con un Egipto, bajo el control de un Egipto que está muy débil por la primavera árabe. Por tanto, es fundamental ver qué sucede en esta región para entender el pasado e, insisto, sobre todo el futuro de la zona. Otro punto sería el estrecho de Bab al-Mandab. Conecta lo que sería el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Es una zona de inestabilidad política actual y yo creo que no es casual que ahorita exista una guerra civil tremendamente cruda y muy fuerte en Yemen, así como inestabilidad en Djibouti y por supuesto Somalia, ¿no? Son países considerados pobres, muy débiles, y el control de este estrecho está en miras de los principales países, sobre todo por las rutas, insisto, comerciales, los movimientos navales. Es impresionante ver que gran parte del comercio, sobre todo del petróleo, por supuesto de todo el comercio mundial, se mueve y pasa a través de estas aguas, ¿no? Para entender realmente por qué es tan estratégico este estrecho. El siguiente, ¿no? Sería el estrecho de Hormuz. Este estrecho nos habla mucho de la rivalidad que existe entre Irán con los vecinos de la península arábiga, sobre todo con los Emiratos Árabes, con Omán, por supuesto con Arabia Saudita, por el control de este paso fundamental, porque es la única salida de todo lo que sería el petróleo, sobre todo de la región del Golfo Pérsico, a Asia, a Europa, al resto del mundo prácticamente. Entonces es un motivo de rivalidad entre los países de la región, y aquí ya vamos viendo por qué no podemos homogenizar, ¿no? A toda la zona del Medio Oriente como una zona toda musulmán, todos son musulmanes, todos son iguales, ¿no? Sino tienen fuertes rivalidades internas por la geografía. Como ya veíamos, es muy relevante en forma sistémica considerar los recursos estratégicos. Aparentemente el Medio Oriente está dominado por una zona de desierto, en donde no hay recursos de atracción. Sin embargo, ya también se ha vuelto casi como un sinónimo de Medio Oriente y petróleo, sobre todo. Aquí podemos ver en la lista de los principales productores de petróleo cómo evidentemente muchos de ellos se ubican en el Medio Oriente. Sin embargo, la distribución de gas y petróleo no se encuentra en forma homogénea en toda la región. Se concentra sobre todo en la llamada zona del Golfo Pérsico, así como parte colindante entre Irán e Irak y la zona del Asia Central, ¿no? Aunque ahí lo veremos más adelante cuando veamos la región de Asia. Lo que aquí hay que considerar es que existen rivalidades en algunas ocasiones entre los países por la apropiación del recurso. Aquí es muy claro que Irán tiene un dominio sobre todo del recurso del gas, mientras que Arabia Saudita posee estos grandes yacimientos mundiales de petróleo. Estos países pequeños, como van a ser Kuwait, Bahrein, ¿no? Qatar,
han tenido su máximo crecimiento económico y político a raíz de la posesión del recurso. Es decir, estos países se mantienen del recurso de los energéticos. También aquí es muy claro que el petróleo se tiene que movilizar a través, sobre todo, de vía marítima, a lo cual ya hablábamos de la importancia del estrecho de Hormuz, y el gas a través de vía terrestre, porque el gas no puede ser transportado en vía marítima. Tiene y necesita también los famosos gasoductos. A continuación vamos a ver una de las principales zonas de gasoductos. Sin embargo, hay que ir visualizando que en este caso países fundamentales y estratégicos como Irán, como Irak, como Siria, son claves para el paso, la extracción, la movilización de los recursos energéticos. No nos sorprenda entonces las intervenciones por parte de los Estados Unidos que se han dado justamente en estos países. Aquí tenemos lo que ya te mencionaba anteriormente, los principales oleoductos y gasoductos. En verde tenemos los oleoductos, en color rojo tenemos los gasoductos en existencia y en proyecto. Saca aquí tus propias conclusiones de acuerdo a lo que acabamos de platicar sobre cuáles son las regiones de mayor inestabilidad en un futuro, en un presente, de acuerdo a la relación con el recurso de los energéticos. Ahora bien, ya que tenemos parte de lo que sería la geografía y la historia apenas delineada de la región del Medio Oriente, vamos a abordar algunos fenómenos o factores que considero son sistémicamente relevantes para entender la actualidad de la región. Vamos a hablar sobre el fundamentalismo religioso y todo lo que ha implicado, el terrorismo, cómo se entremezcla con otros intereses, el armamentismo, la cuestión de inestabilidad también política y la lucha por los energéticos, ¿no? Todo en conjunto creo que nos habla mucho de la realidad de la región. Vamos a ver uno por uno algunos puntos relevantes. Sobre el primer punto del fundamentalismo, debemos tener en cuenta que hay una falsa asociación entre el Medio Oriente con el Islam. Como pueden observar en este mapa, realmente los seguidores del Islam, llamados los musulmanes, desbordan realmente geográficamente la región del Medio Oriente. Pueden observar ustedes el archipiélago de Indonesia, con gran cantidad de seguidores del Islam. El punto clave aquí es que el Islam no es sinónimo de fundamentalismo. El fundamentalismo es una corriente que ha tomado mayor fuerza en los últimos años, sobre todo a raíz de las intervenciones de Estados Unidos en la región, en donde, ante los vacíos de poder, las crisis políticas, económicas, se refuerzan, digamos, estas ideas de volver a los fundamentos del Islam, ¿no? De ahí viene la palabra de fundamentalismo. Esto es solamente en algunas ramas y en algunos grupos seguidores del Islam. No es, obviamente, en todos los musulmanes que se implementa el fundamentalismo. Ahora bien, el Islam tiene muchas ramas. Vamos a ver a continuación algunas de ellas, pero hay que tomar en cuenta que no es en absoluto una religión homogénea. Otro punto importante es no caer en esta falsa apreciación de que existe un mundo musulmán. Si lo podemos observar en el mapa, en realidad el mundo musulmán implica medio planeta. Por lo tanto, el Medio Oriente sí tiene una mayor, digamos, población de esta religión, pero no es la única. Ahora bien, estudiar el Islam, ¿no?, en específico rebasa como los fines de este video. Sin embargo, sí hay que considerar que es una rama religiosa que invita mucho a la vida colectiva, que invita mucho a la importancia, sobre todo, de la religión como una forma de vida, es una cosmovisión prácticamente. Entonces es muy difícil para muchos de estos países separar religión de política o implementar algunos valores occidentales como la democracia, otras formas de organización política que no van de acuerdo a los principios, digamos, de la religión. Yo te invito
a revisar en términos generales en qué consiste teológicamente, digamos, el Islam, sobre todo para pensar su posible relación con fenómenos del presente de la región y sobre todo el carácter político económico que puede llegar a tener los seguidores, insisto, de esta rama. En este mapa lo que podemos observar son algunas de las principales ramas que existen del Islam en la región, sobre todo el sunismo, con diferentes también a su vez subdivisiones, el chiismo, que está marcado también, wahabismo, son las tres principales ramas, ¿no?, del Islam que existen. Sin embargo, hay otras religiones presentes, grupos de cristianos en diversas denominaciones, por supuesto grupos de los judíos, zoroastristas, drusos y otros. Es decir, hay una gran diversidad religiosa en la región, ante lo cual es imposible hablar, insisto, de un mundo musulmán. Y hay que observar también cómo hay países con mayor cantidad de grupos chiitas, como sería Irán, en contraparte con países de mayoría sunita, como sería Irak. De ahí ya empieza a visualizarse rivalidades otra vez internas o intrarregionales, lo difícil que es establecer, digamos, un gobierno en países como Yemen, donde tenemos prácticamente las dos ramas, ¿no?, en gran cantidad, lo complicado que es la gestión, sobre todo religiosa, en países como Siria, con una gran diversidad, la vertiente diversa y sobre todo un poco diferente que existe obviamente en Israel. Es decir, la región del Medio Oriente posee una gran diversidad y complejidad más allá de esta homologación a veces discursiva que nos invitan a pensar al Medio Oriente como sinónimo del Islam. El punto anterior sobre el fundamentalismo, tenemos lo que sería otra generalización a veces muy amplia, ¿no?, discursivamente, que es Medio Oriente igual a terrorismo. Sin embargo, el terrorismo pues es una etiqueta bastante laxa, muy general, en donde caben una gran cantidad de organizaciones con muy diferentes objetivos, estrategias, formas de operación y sobre todo origen histórico. Aquí tenemos una semblanza, no son todos, son nada más apenas mencionados algunos grupos que han tenido como una incidencia llamada o mal llamada a veces terrorista en la región, sobre todo muy cercana a lo que sería el Mediterráneo. Estos grupos, como podrás darte cuenta, tienen un origen histórico muy diverso. Muchos de ellos aspiran no a la creación de un califato, sino a la creación, por ejemplo, de un territorio de Palestina, ¿no?, o algunos tienen fines nacionalistas, otros lo que quieren es evitar la presencia de Israel en la región. Es decir, no todos buscan lo mismo, tienen diferente origen inclusive de rama religiosa. Muchos de ellos, la mayoría son sunitas, pero sunitas salafistas, por ejemplo, y no en general musulmanes. La forma de operación y el lugar, sobre todo geográfico, se ha ido, digamos, diversificando, pero en un inicio giró todo en torno a la zona de creación del Estado de Israel. Es por lo cual yo decía que ha sido un factor de inestabilidad histórica. Ahora bien, ya más recientemente, a raíz sobre todo del ataque a las Torres Gemelas y con las intervenciones de Estados Unidos en la región de las cuales ya hablábamos, curiosamente ha venido una diversificación y masificación de estos movimientos con tintes terroristas fundamentalistas. Es decir, las intervenciones de Occidente son una de las principales formas de combustión, digamos, para la creación de estos movimientos y no se han detenido. Por el contrario, entre más intervenciones de carácter occidental o lo que en el Medio Oriente se considera como la mano occidental, ha habido mayor recrudecimiento de estos movimientos, cada vez más sí con fines fundamentalistas, sobre todo esto de la aplicación de la Sharia,
como forma de organización única y exclusiva para los países o los territorios que tienen el dominio, algunos de estos grupos. Entonces, también hay que observar que geográficamente los más preocupantes en el sentido de que tienen aspiraciones regionales, ¿no?, de dominio sería Al Qaeda y sobre todo ISIS. Estos tienen una manufactura más reciente, sin embargo, han venido adquiriendo fuerza con altibajos. Otra también observación importante que debemos tomar en cuenta es que en esta justificación del terrorismo, los principales, digamos, afectados por los ataques terroristas no han sido los países europeos o el propio Estados Unidos, por la cantidad de muertos, por la forma de operación, por los principios, estrategias que siguen algunos de estos grupos. Los principales afectados han sido otros musulmanes, seguidores de otras ramas, ¿no? Por ejemplo, los chiitas, que han sido muy atacados, o grupos sunitas de otra rama diferente a la salafí, es decir, esta región se ha visto sí muy afectada por los ataques del terrorismo, pero las principales víctimas han sido los propios países del Medio Oriente. Pasando ahora al punto de la inestabilidad política, tenemos que otra observación que suele hacerse al Medio Oriente es que todos los países son seguidores del Islam y tienen estrictas reglas en torno a su vida política según la religión. Sin embargo, esto tampoco es una norma. Hay algunos países donde sí hay una fuerte vinculación entre las normas religiosas y la aplicación de las leyes a nivel de forma de gobierno, como sería el caso de Irán y Arabia Saudita. Sin embargo, no hay que olvidar que Irán tiene un seguimiento de la rama chiita, mientras que Arabia Saudita sigue principalmente la rama wahhabí, ¿no? Entonces aquí ya no son iguales en ese sentido. Hay otros países, como podrán observar en este mapa, donde el Islam sí domina de cierta forma en la vida pública, pero hay cierta flexibilidad en la forma de seguimiento privado por parte de la población. Hay otras donde oficialmente se es musulmán, aunque hay cierta libertad, digamos, en algunos puntos de la vida de organización política, donde se retoman más los valores de Occidente en este caso, sobre todo por la influencia europea que ya hemos visto, pues tuvo en la región en algún momento de la historia. Otros donde se declara totalmente tolerantes, digamos, a otras formas de organización. Esto es muy vinculado a aquellos países donde tienen una gran diversidad religiosa, donde no se puede aplicar una estricta rama del Islam por su carácter de la propia población. Y algunos otros países, como sería el caso de Turquía, Siria, Azerbaiyán, donde se denominan, a pesar de que son mayoría musulmanas, oficialmente se decretan como países laicos. Aunque en algunos casos esto es oficial, ¿no? Ya en la práctica pues tenemos algunos momentos de la historia donde se han radicalizado más. Lo que tenemos en realidad es un complejo mecanismo de países diversos con una raíz histórica muy distinta como ya hemos observado y sobre todo estados muy nuevos. Insisto en este punto porque esto nos explica cómo la democracia o estas fórmulas que a veces son traídas de fuera en forma exógena no funcionan en todos los países del Medio Oriente. Es decir, ¿cómo se imaginan ustedes un país democrático en una zona como Turquía, donde ya vimos que por siglos se mantuvo un imperio como forma de organización? En toda esta región dominaban los imperios, ¿no? Ya lo habíamos visto. ¿Cómo vas a aplicar de pronto, ¿no?, un nuevo modelo que es de cierta forma antihistórico por lo que acabamos o lo que ya vimos en su forma de organización previa? Esto es lo que causa mucho conflicto para mí en la región del Medio Oriente, ¿no? Querer encontrar fórmulas mágicas para un funcionamiento en donde debemos tomar muy presente estas distinciones históricas, religiosas, para entender realmente lo que está pasando en la región. Esta inestabilidad política que se ve en la actualidad tiene mucho que ver con lo que sucedió en la primavera árabe, en el 2010. Los intentos de deponer regímenes que tenían demasiados años, ¿no?, de gobernantes ya de mucha o avanzada edad, que no representaban a las mayorías jóvenes,
¿Cómo se dio esto en forma reactiva? Se extendió prácticamente en el norte de África y va a llegar a parte de la península arábiga, sin embargo con resultados muy diversos, como pueden observar ustedes ahí en el mapa, ¿no? Donde sí hubo caída de gobierno, ¿no? En países sobre todo como Túnez, en Egipto, en Libia, donde sus líderes fueron asesinados o ya a estas alturas están muertos, ¿no? Inclusive. Sin embargo, permanece, digamos, esta inestabilidad todavía en la actualidad. Es muy claro el ejemplo de Siria, ¿no? Donde iniciaron las revueltas y, sin embargo, allá prácticamente 10 años de esta revolución, de estas revoluciones sociales, en Siria se sigue manteniendo, ¿no? Una intervención en realidad a raíz de estos movimientos. Lo mismo pasa en Yemen, que está prácticamente en una guerra civil. Egipto no ha logrado despuntar después de la deposición que tuvo su gobierno y ahora estamos, ¿no? En un altibajo. Lo mismo pasó con Libia. Libia venía siendo un país al mando de Gaddafi que había obtenido cierta estabilidad. Sin embargo, a raíz de la primavera árabe, lo que tenemos es prácticamente una división de la población. Esto mismo está latente en países como Argelia, donde hubo revueltas, fueron depuestas, hubo una represión, pero ahorita todavía está activo, ¿no? Esta dinámica, digamos, de no aprobación del gobierno en el momento. Es decir, en toda esta región, muchos de los países lo que tenemos son gobiernos con una gran debilidad, que están en forma momentánea, que no tienen una consolidación, que están al filo de la navaja de cierta forma, si lo pudiésemos decir de esa forma, y que pueden desatar guerras mucho más fuertes, ¿no? En un futuro no lejano. El cambio también o inclusive intentos de organización política masiva o de expansión territorial, como ya ha pasado en la historia, es latente y no debe sorprendernos movilizaciones, digamos, de fronteras en el corto plazo o intervenciones de carácter regional que pueden desatar inclusive intervenciones de un carácter internacional global más activo. Con todo lo anterior podemos ver que en conjunto, geografía, petróleo, religión, nos explica mucho lo que está pasando en la región del Medio Oriente. Sobre todo hay que considerar, ¿no? La importancia, por ejemplo, de países como Turquía, que es estratégico. Turquía es parte, miembro de OTAN. Clásicamente ha sido asociado como una especie de aliado de los Estados Unidos. Sin embargo, ya en las últimas fechas, en los últimos años, ha tenido un acercamiento con Rusia. Hay que ver la vecindad, los intereses también aquí de los gasoductos y los oleoductos. Es un actor clave Turquía. Hacia dónde vire su alianza nos va a hablar mucho del futuro, de los conflictos que sucedan en la región. Tenemos la continuación de la zona de conflicto en lo que va a ser el caso de Israel. Cualquier acción tomada por Israel es muy seguida de cerca, no solamente por los palestinos, como ya hablábamos, sino por Siria, por Jordania, por Egipto, por los vecinos cercanos, en donde cualquier actividad, digamos, de Israel es vista como una amenaza regional, ¿no? En ese sentido. Tenemos también la importancia de Arabia Saudita, siempre, o al menos en los últimos años, en rivalidad con Irán. Aquí la religión tiene mucho que ver. Ya veíamos no solamente esta herencia persa, sino también la rama chiita que domina, a diferencia de la rama suní wahabita por parte de Arabia Saudita. Zonas conflictivas ahorita, Yemen, una guerra civil que está en activo, que realmente toda esta zona se mantiene en inestabilidad, en el caso de Djibouti, Somalia, Etiopía, que también tiene ahí algunos problemas internos que se extienden inclusive hasta Sudán del Sur. Eh, la zona, digamos, fundamental que se mantiene en el Golfo Pérsico, la proveedora del petróleo del mundo, ¿no? Prácticamente. Entonces, el seguimiento, por eso podemos observar, ¿no? La presencia también naval
de algunos países externos, sobre todo lo de los Estados Unidos, en el Mar Rojo, en el Mar de Omán, que es la salida al Golfo Pérsico, en parte del Mar Mediterráneo, o sea, justo en los puntos geoestratégicos de los cuales ya habíamos hablado. La importancia de zonas como Afganistán, sobre todo no a lo mejor para el recurso del petróleo, pero sí para su paso, ¿no? Para llevarlo a Asia, para llevarlo también a Rusia, hacia China, es zona muy relevante. El por qué los Estados Unidos sigue con su intervención en Irak, por ejemplo, la intervención en Afganistán y cómo se vuelven piezas claves dentro de este complejo ajedrez que se está manifestando en la región. En este mapa se observan los mismos puntos de los que hablábamos en la diapositiva anterior, sin embargo están un poco más actualizados. Aquí me interesa destacar sobre todo la presencia de bases americanas o norteamericanas en forma permanente, como ha sido Turquía. Ya decía, Turquía es un aliado, pero ya no es un aliado tan confiable porque ya se ha acercado en forma más reciente, inclusive visto en forma peligrosa hacia Rusia. Presencia en Irak, presencia en parte de Kuwait, territorios cercanos a Omán. En estas regiones que ya hablábamos son los puntos estratégicos. Tenemos también no tomar en cuenta presencia de bases francesas, que es en el caso muy cercano a Dubái, en los Emiratos Árabes. Por supuesto en Djibouti, que ya habíamos hablado de este paso estratégico de Bab el-Mandab, donde hay la presencia también francesa en la región. Aquellos países que están armados en forma nuclear, que son dos oficialmente, que es el caso de Irán, y que es el caso, por supuesto, de Israel, ¿no? Entonces, estos dos son, digamos, como los grandes líderes en cuanto a armas de destrucción masiva, y esto tiene que ver también pues, un poco con la historia, pero no dejar de lado, no perder de vista que ya los intereses rebasan las luchas internas o subregionales, porque tenemos la presencia abierta de otros países, en este caso de los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido también, y ahora lo que preocupa mucho es un posible acercamiento de China en la zona, que ya empieza a tener algunos arribos, sobre todo oficialmente en forma comercial, como una extensión de la famosa ruta marítima de la seda. Y por supuesto no dejarle de lado también los intereses y la presencia de Rusia, que puede ser un factor de choque de intereses que se susciten justamente en esta zona en algún momento dado. Finalmente, tomando este factor del armamentismo, pues hay que considerar que es una región, es una de las regiones más armadas a nivel mundial. Aquí solamente vemos el gasto que se dedica al gasto militar, eh, quien evidentemente domina, digamos, son los países que también tienen los recursos económicos para dedicar, ¿no?, su presupuesto a los tintes militares. Domina Arabia Saudita, también obviamente Israel, el caso de Irak, el caso de Irán. O sea, prácticamente esto se vuelve una reacción en cadena. Piensen ustedes, si Arabia Saudita se arma en forma de reflejo, el primero que se va a armar es su rival histórico, que va a ser, por ejemplo, Irán. Al momento en que Irán también invierte altos recursos en gasto militar, en forma reactiva, Irak, que ya ha mantenido guerras con su vecino, también se arma. Armándose Irak, se arma Kuwait, ¿no? Es decir, se da una suerte de reacción en cadena en donde prácticamente tenemos un vecindario bastante complejo, en donde hay enemistades de fronteras políticas por cuestiones de intervención, sumado a, por supuesto, las intervenciones externas de las cuales ya hablábamos, con la presencia de los países europeos, los Estados Unidos, Rusia, en forma creciente China. Es decir, el Medio Oriente es básicamente un polvorín, ¿no?, en que los conflictos pueden ser, digamos, desatados por cualquier medio, ¿no?, por cualquier inestabilidad que aparentemente sea regional, se puede magnificar, se puede ampliar y desatar toda una guerra de alianzas, ¿no?, de intervenciones en forma más importante, como ya ha pasado en algún momento de la historia.
Y bueno, ya para cerrar, no olvidar que el enfoque de Sistema Mundo nos obliga también a pensar que el Medio Oriente forma en realidad parte de periferias, ¿no? De otros centros de poder que van más allá, digamos, de la propia región geográfica y se ubican en formas lejanas, ¿no? Como puede ser los países europeos o el propio Estados Unidos, y que esta gran dependencia económica que se tiene al recurso del petróleo es un factor obviamente de presión por parte de algunos países, como estamos viendo ahorita con la crisis de los precios del petróleo, ¿no? Arabia Saudita juega con abrir y cerrar las llaves de la producción petrolera, pero esta dependencia al recurso es delicada, porque hay que pensar qué sucederá en un futuro cuando el recurso se vaya agotando o cuando deje de tener este factor fundamental, ¿no? de estrategia. Seguramente la configuración del Medio Oriente va a cambiar en absoluto. Bueno, con todos estos elementos, yo sé, apenas esbozados, pero hay que pensar a la región en forma más sistémica, cómo se vinculan todos estos elementos de los cuales hablamos para comprender realmente lo que es la complejidad de la región del Medio Oriente.